Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama Liberation Day. Cuando las bolsas de valores ya habían cerrado, Donald Trump hizo su anuncio de un impuesto base del 10% al resto del mundo, que en los hechos cambia el tipo de neoliberalismo estadounidense de las últimas 4 décadas. Lo cambia en al menos 3 formas. De eso se trata esta columna, de cómo el neoliberalismo de Trump es una nueva modalidad del caos. Antes de comenzar, quisiera decir algo sobre la forma en que se dieron estas tarifas a la importación de productos. Fue con un ultimátum que fue cambiando de fecha y que hizo como una especie de anticipación del inicio de una nueva temporada de una serie por televisión. En cuanto se iba acercando el día del anuncio, se iban generando respuestas, reacciones, intercambios de insultos y hasta la postura de México y Gran Bretaña, que fue la de esperar. Como el propio Trump, el anuncio de hoy fue un ejercicio de marketing, donde el producto que se vende es el mercado de consumo estadounidense y el anfitrión es el señor de The Apprentice. Lo vendió como una fecha, como cuando George Bush contaba los días en la televisión para iniciar el bombardeo sobre Bagdad, gobernado entonces por Saddam Hussein en la Primera Guerra del Golfo. Pero veamos los cambios que implica en el neoliberalismo estadounidense este anuncio. El primero es que deja de ser librecambista, es decir, que deja de ser el mercado el que fija quién se lleva qué y quién pierde tal otra cosa, que el mercado es de perdedores y ganadores. Trump ha repetido que la diferencia entre lo que Estados Unidos vende y lo que compra es un saqueo, es decir, que ve como ladrones a quienes le venden cosas. Así que Trump hace que intervenga el Estado para ajustar eso que el neoliberalismo había hecho un dogma de fe, que el mercado era lo único que se autorregulaba. A partir de ahora, el Estado estadounidense interviene el mercado imponiendo impuestos a la importación de ciertas mercancías. Se termina el mito de la autorregulación de los mercados y el libre intercambio de cosas. Esto, por supuesto, jamás fue real. Estados Unidos mismo seguía subsidiando a su agricultura mientras le exigía a los demás que se desregularan, que no impusieran precios de garantía o topes a los precios que los consumidores pagaban por un alimento, porque eso era, así lo decían, vil socialismo. Cualquier planeación desde el Estado era considerada comunismo por los gringos y la desregulación fue, en los años de Reagan y Thatcher, y acá de Salinas y Zedillo, casi un mandamiento divino. Ahora Trump borra ese dogma que Estados Unidos violó cada vez que quiso. De hecho, en su discurso de hoy, habló pestes del TLC que firmaran Salinas y Bush en 94. Aseguró que se habían ido de Estados Unidos 90,000 fábricas y que se habían perdido 5 millones de empleos. Que Estados Unidos había terminado por pagar 9,000 billones de dólares. Quién sabe cómo fue su cálculo, pero lo dijo. El TLC fue el peor tratado firmado en la historia de la humanidad. Así de exagerado. El segundo cambio al neoliberalismo estadounidense que implica este anuncio es que deja de ser global, es decir, planetario. El regreso de las naciones como beneficiarias de las políticas económicas da al traste con ese dogma neoliberal, que lo moderno era exportar a todos lados y comprarle a todos lo demás lo que a ti te salía más caro producir. Otra vez la prioridad del precio, como esa voz que sale de la caja negra del libre mercado. Eso fue lo que llevó a un alumno de Milton Friedman llamado Gary Baker a decir en 1985, la mejor política industrial es la que no existe. Esta puerilidad sería reproducida como una gran enseñanza por el secretario de Comercio de Salinas de Gortari, Serra Puche, en 1993. Hay que decir que quien acuñó la frase original, Baker, también sostuvo que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres hacían de estas un capital que debía especializarse en lo doméstico.
También redujo a la familia a una fábrica y sostuvo hasta su muerte que el cuidado del medio ambiente nos hacía menos competitivos. A este señor le dieron el Nobel de Economía en 1992 y George Bush le entregó la Medalla de la Libertad en 2007. Ahora, tantos años después, el neoliberalismo de Trump ya no es global. Se queja de las instancias internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, y ha amenazado con salirse de la Organización Mundial de Comercio, tanto como de la OTAN, aunque no lo ha hecho. También habló pestes de la Corte Penal Internacional. Pero Trump también se queja de la Unión Europea, que dice que fue hecha con el objetivo de dañar a los Estados Unidos. Y por supuesto ha torpedeado como ha podido la permanencia del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos. Lo que parece ocurrir ahora es que llegó a la presidencia de los Estados Unidos una élite que no es solamente financiera, que desde siempre ha sido globalista, porque lo que vende, el dinero, se puede mover por todo el planeta con un botón de una computadora. Esta es una élite rentista, es decir, vive de alquilar, desde la inteligencia artificial, los sistemas de vigilancia, los concentradores de datos personales, hasta los que se dedican a ganar dinero de arrendar las plataformas, como Amazon, las redes, Google. Esos rentistas son ya el gobierno de los Estados Unidos y se aliaron con personajes como Trump, que viven de la mercadotecnia de sí mismos. Trump es una marca. Se eligió a una marca registrada como presidente de la principal potencia militar. Eso hace toda la diferencia a la hora de regresar supuestamente a la nación como una encarnación, no del pueblo, sino de la élite rentista, que quiere defenderse de las demás, de la europea y sobre todo de la asiática. Por lo tanto, aunque se diga que lo nacional es para defender a los trabajadores, provocando, según el plan de Trump, que las fábricas regresen de México y China hacia los Estados Unidos, en realidad está defendiendo a sus rentistas, que ganan por monopolizar lo digital. La globalidad permitida, entonces, es la de las plataformas y las aplicaciones monopolizadas por la marca registrada de los Estados Unidos. Lo demás será lo nacional visto como lo hace la derecha: la protección de las fronteras, la expulsión de los migrantes, la expansión territorial a partir de una ley de seguridad nacional que viene del siglo XIX, cuando Estados Unidos se quedó con Filipinas, Hawái y Cuba. El mismo Trump ha dicho que el único presidente que él quiere emular es a William McKinley, que fue un expansionista y un creyente en los aranceles a los productos del exterior. Ese es el héroe de Trump. Gobernó en el primer año del siglo XX, cuando el capitalismo era mecánico. Ahora es digital y rentista, pero a Trump le da igual. Vamos a ver si al capitalismo también le da igual. Los más afectados por las tarifas del 10% sobre el resto de las que ya existían son los países asiáticos: China, Vietnam, la India, Bangladesh, Taiwán, Tailandia. Por ello es de esperar que la guerra comercial sea primero entre Estados Unidos y Asia, es decir, no tanto un regreso, como dice él, a la nación, sino a regiones, como lo había planteado López Obrador desde 2018. La tercera forma en que cambia el neoliberalismo estadounidense el día de hoy, el día de la liberación, es que es instantáneo y ya no requiere de un plan a mediano plazo. Este es un cambio en toda la cultura que ha venido con lo simultáneo de la comunicación, con el streaming, el pague con un clic, el on demand, la satisfacción inmediata. Sobre esta cultura hay mucho más que decir. Diré algo: está basada en la falta de mediaciones, porque es inmediata. Lo que esto quiere decir es que entre una necesidad o un deseo y su mercancía que le da momentáneamente satisfacción, no hay más que un código secreto de una aplicación. La sensación de inmediatez provoca varias cosas. Una es que todo
va pareciendo más o menos chato. Ya no hay expectativa de la llegada de la cosa o del mensaje. La espera se vuelve impaciencia y hasta frustración. La depresión y la ansiedad han empezado a dominar nuestras coordenadas mentales en casi todo el mundo. La otra situación que provoca la sensación de inmediatez es que el lenguaje, las formas simbólicas, empiezan a desaparecer a favor de lo literal, lo redundante y la crueldad. No hay forma de ser más directo que la repetición, que en el caso de Trump es casi una parte de su marca. La grandilocuencia, donde todo es lo más importante, lo más grande, lo que nadie ha visto. Dice, por ejemplo, de estos aranceles: ingresará tanto dinero por las tarifas que la gente no va a saber qué hacer con tanto. Una especie de El Dorado en versión reality show. Lo repite y con ello le da un carácter de realidad. De ese anuncio de imponer un impuesto de 10% a las importaciones, Trump, fiel a su exageración, a esta retórica hiperbólica donde todo es lo más grande que ha existido jamás, dijo: será un día que con suerte recordarán en los próximos años y dirán: ¿saben? Tenía razón. Este ha sido uno de los días más importantes en la historia de nuestro país. Luego está el asunto de la crueldad, como vía instantánea de la autenticidad. Hablar con la verdad es no tener filtro para la crueldad, para humillar, para poner motes, insultar la dignidad de los vecinos diciendo que debería de ser un estado más de la Unión Americana, o como con Groenlandia y Panamá, dejarse anexar. La crudeza en el lenguaje se confunde con la verdad y se establece un estilo de política internacional del nuevo neoliberalismo de Trump. Se habla para doblegar al oponente, para dejarlo sin posibilidad de respuesta. Se gana en cuanto se humilla más al otro, tal como sucede en esas pseudodiscusiones por la red X de Elon Musk. Veamos algunas hipérboles de Trump de hoy. Este es el día del renacimiento de la industria, de reclamar nuestro destino, de hacer a Estados Unidos rico otra vez. Es nuestra declaración de independencia económica. Es nuestro turno de prosperar, reducir los impuestos y pagar la deuda lo más rápido. Las fábricas y los empleos volverán por millones. Y sigue. Impulsaremos nuestra base industrial nacional, abriremos mercados extranjeros y derribaremos barreras comerciales, y en última instancia una mayor producción nacional se traducirá en una mayor competencia y precios más bajos para los consumidores. Nos recuperaremos con mucha fuerza. Y siguió hablando de una idea bastante vaga, en la que Estados Unidos se supone que pagaba el déficit comercial con México y Canadá. Es vaga porque un déficit comercial es solo la diferencia entre lo que vendes y compras. No estás subsidiando a otro país, sino comprándole algo que tú no produces o no produces tan barato. Al final, Trump ha roto el paradigma del neoliberalismo estadounidense como lo conocíamos, sin regulación del Estado, global y con un plan que siempre nos sorprendía a mediano plazo. Ahora se trata de un esquema inmediato, con la participación de un Estado que no cree en sí mismo, que se sigue lamentando de su propia ineficiencia y corrupción, y que es despreciable desde el punto de vista de los magnates. Y con una idea de las regiones comerciales del mundo en que todas son más o menos unas ladronas, ventajistas y aprovechadas. Para Trump, Estados Unidos ha estado sentado ahí mientras fue abusado. De hecho, utilizó la palabra violado por todos, pero ahora llegó la hora de responder. Por eso le llamó liberación, a un día que, por otra parte, inaugura un momento de mayor inflación, guerras comerciales, disminución de la producción global y con mayor incertidumbre sobre el futuro que nos espera. Muchas gracias por escuchar.